7 de la mañana, 17 minutos, recibimos al economista Freddy Ceballos, analista tributario. Vamos a conocer y a revisar la recaudación que ha tenido nuestro país luego del aumento al 15% del IVA. Economista, muy buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Mercedes Lautaro. Buenos días, qué gusto para mí estar aquí. Bueno, vamos a empezar precisamente revisando este aumento del 15% del IVA que se inició el 1 de abril y que los ecuatorianos, los consumidores, lo empezamos a sentir desde esa fecha. ¿Era necesario este incremento del 15% del IVA y por qué razón, economista? Gracias. Bueno, recordemos primeramente que no hubo únicamente el incremento del impuesto de valor agregado. El IVA subió del 12 al 15% y el impuesto a la salida de divisas regresó al 5%. Sin embargo, claro, como usted bien anota, uno de los impuestos que más influyen no solo mes a mes, sino día a día, y ni siquiera día a día, transaccionalmente, y más lo sentimos desde el impuesto de valor agregado. En relación a su pregunta, si era necesario o no, a nadie, en ninguna parte del mundo le agrada pagar impuestos adicionales, pero debo ser muy pragmático, principalmente desde el punto de vista técnico, no había otra forma. Con esto no quiero decir que sea la única forma. E inclusive ahora con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo mismo propone en términos generales y el Ecuador en el apéndice 1, en la carta de intención, detalla en particularidad qué es lo que el Ecuador debe seguir para poder salir de esta crisis heredada, que, no, insisto, no necesariamente la única forma es el incremento de impuestos. Ahora, economista, hemos notado en las cifras del SRI que hay un incremento de recaudación tributaria respecto al 2023 en el mismo periodo. De hecho, producción, si me ayudan por favor con el primer cuadro para que podamos ver las cifras, que la gente lo pueda tener muy claro. Ahí estamos viendo entonces que, según, insisto, cifras del SRI, en 2023 fueron 6.916 millones y en la actualidad son 6.986 millones, una variación del 1%. ¿Cómo entender estas cifras, economista? Lautaro, veamos más allá del valor total de los impuestos recaudados, porque existen varias tonalidades, varias variables, valga la redundancia. Posicionémonos otra vez en el tema del IVA. Sí, porque como comentaba hace un momento, el IVA demuestra muchas cosas, principalmente el consumo. Y el consumo desde el punto de vista fiscal, ¿qué es? Si es que hay más consumo, hay más IVA, hay más ISD, hay más ICE, que es transacciones mensuales, por uno de los temas importantes. Al final del año fiscal va a haber más recaudación de impuesto a la renta. Entonces, fíjese, como en toda economía, nos partimos mucho y nos valemos mucho del incremento del consumo. Y para ser puntual en el tema del IVA, de acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas también, en el mes de mayo al 28 de mayo, el Ecuador, el país, el gobierno nacional recaudó 131 millones de dólares adicionales en comparación a mayo del año anterior. Solamente pensemos algo, el presupuesto del gobierno del incremento del impuesto al valor agregado fue de 1.306 millones. Si en un mes, porque lastimosamente esto no entró en vigencia desde enero, hemos recaudado 131 millones adicionales, multiplicado por 9 meses, que sería la recurrencia del año, el gobierno podría recuperar hasta diciembre 1.179 millones de los 1.306, considerando una vez más que no fue aplicable, sino desde el primero del mes de abril, este incremento del impuesto. Y solamente para complementar algo adicional, este cálculo que estoy haciendo, que es muy mero, si bien es cierto, es técnico, es muy liviano, es considerando que el consumo del ecuatoriano en condiciones naturales en este último mes de incremento del IVA se vaya a mantener, lo cual desde el punto de vista técnico no es cierto, porque el ecuatoriano, el contribuyente, independientemente del país, cuando existe un incremento de impuestos, lo primero que hace es esperar. Y revisemos un tema de comportamiento adicional. Recuerden que los últimos días del mes de marzo, como se veía en los noticieros, la gente se lanzó, se abocó a hacer compras con el afán de evitar el incremento del 15%. En el mes de abril comenzó a reaccionar y luego, técnicamente, otra vez, el ecuatoriano y el consumidor regresará a esa línea normal de consumo, que
si es que pasa eso, que esperemos que eso pasa, el incremento o la recaudación del IVA podría ser hasta superior a lo planificado por el gobierno. Este incremento del IVA vino, como dijo el gobierno nacional, políticamente también para combatir este conflicto interno, el terrorismo que tenemos en el país también, pero le da una oxigenación a la caja fiscal del Ecuador para permitir también hacer pagos a los GRATs, por ejemplo, y esa inversión también que le dé un movimiento a la economía y poder reflejar mejores cifras en los próximos meses, economista. Sí, María Mercedes, porque recordemos algo que es vital. Uno no puede dar lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tenía el gobierno cuando inició? Flujo, caja. Porque recordemos que incluso el gobierno anterior dijo que tenía una cifra que dejaba en la caja registradora. Y el momento que fue a contar al gobierno no había ni la mitad. Entonces, nuevamente, nadie no puede dar lo que no tiene. Y además de no tener flujo, lo que sí tenía, y cómo nació el gobierno es endeudado. Porque ni bien asumió el gobierno, tenía que pagar noviembre los salarios de toda la burocracia. Y adicionalmente a esto vino diciembre con salario y con 13º sueldo. Entonces, nuevamente insisto, a ninguno de nosotros nos interesa ni nos agrada pagar impuestos adicionales. Y tampoco una economía se acelera con el incremento de impuestos. Pero debo decir, porque no tengo intereses políticos, desde el punto de vista técnico, la única forma, acompañada de varios temas adicionales, de reaccionar de inicio era ese incremento de impuestos. Tenemos también las cifras del Banco Central, me ayuda a producción con el último cuadro de los que teníamos preparados, donde se habla justamente de los ingresos y egresos del Estado, pero hasta que producción nos pueda colaborar con ello, es decir que con esta recaudación del 15% del IVA, a la balanza comercial, Lautaro, en pantalla. Perfecto. Justamente los ingresos y los egresos, la balanza comercial de nuestro país. Ahí vemos entonces, economista, que son 3.700 millones aproximadamente de egresos, pero son 5.039 millones de ingresos y, contando los petroleros, 196 millones. Es decir, las arcas del país entonces se están estabilizando, lo podemos entender así. Bueno, utilicemos el término de que se están estabilizando. Creo que es muy pronto, apenas recurrido un mes para poder cantar victoria. Lo que sí es muy claro, nuevamente insisto, es que las decisiones tomadas han sido válidas. Incluso el mismo hecho de haber recurrido y haber hecho deberes anticipados, como haber incrementado el impuesto al valor agregado, la amnistía y otro tipo de contribuciones, haber hecho los deberes anticipadamente para acercarnos de una forma idónea al Fondo Monetario Internacional y tener la ventaja de haber obtenido renovado un crédito con el Fondo Monetario de cerca de 4.000 millones que van a ser desembolsados de forma inmediata, 1.000 millones en este mismo mes. La regresión del 15%, que baje a un 13%, que es lo mínimo que ahora permite la ley, eso sería, primero, técnicamente posible y segundo, con este incremento que estamos viendo, ¿sería óptimo? Quizás al contrario, sería perjudicial. Legalmente posible, pero yo insisto en lo que comentaba hace un momento. Amanecerá y veremos. Demos un poco más de tiempo porque apenas es un mes. Una opción que me parece muy válida, lo que usted comenta, Lautaro, podría ser por parte del gobierno incentivar el consumo mediante la disminución hasta el 13% del impuesto al valor agregado, que la ley sí se lo permite. Pero considero que la cautela y la precaución que debe tener el gobierno, incluso considerando que es un año preelecciones, debería hacer un análisis detallado, porque claramente se le ve al gobierno que tiene un propósito, y su propósito inmediato es cubrir el default, cubrir ese hueco y espacio económico en caja que le dejó, y tiene que recurrir a todo lo que legalmente se lo permite, y en este caso desde la Asamblea, por motivación del Ejecutivo, se puede cobrar el impuesto al valor agregado hasta el 15%. No solamente puso en orden la caja fiscal, las cuentas que eran tremendamente necesarias para el país. Este incremento al valor agregado también nos permitió que los organismos multilaterales, uno de esos como el Fondo Monetario Internacional, y el mundo entero nos mire con otros ojos, es decir, pensar que el Ecuador quiere hacer las cosas bien y poner su casa en orden, economista. Hay lineamientos y reflejos directos de cómo nos ve el mundo civilizado. Y uno de los grandes beneficios que ha obtenido el país a raíz del gobierno del presidente Noboa
simple y llanamente es la disminución del riesgo país. Queremos entrar en análisis más detallados, lo podemos hacer, pero un indicador fuerte en relación a lo que el gobierno está haciendo, y eso no lo puede negar nadie, más allá del análisis sesgado o no que alguien tenga, el riesgo país disminuyó desde el momento en que el gobierno, a pesar de que tuvo ciertos quiebres por este tema de la inseguridad, apagones y demás, pero recibió con 2.000 puntos de riesgo país. Y disminuir un punto, yo lo digo desde el punto de vista de análisis técnico, es completamente difícil, porque no solo es económico, es la suma de varios contextos que resumen en lo que usted dice, es un concepto de confianza. Y eso no se lo hace así. 4.000 millones de dólares es lo que nos daría el FMI en este acuerdo que se ha firmado. Hay una serie de requisitos también que se han planteado para que cumpla nuestro país. ¿Estamos en las condiciones de cumplirlos? Eso en mucho habría que preguntarle al presidente de la República, pero yo me anticipo a contestar que sí, porque un gobierno no puede firmar, o un ecuatoriano, o una persona con responsabilidad no puede firmar un acuerdo tomando cumplir, como antecedente yo no voy a cumplir, porque sería doble irresponsabilidad. Claro. Sería subsanar temporalmente y engañar temporalmente sobre algo inexistente que mañana puede convertirse en un hueco mucho más grande. Además, económicamente, con todo lo que hemos estado comentando, se da a entender que estamos en condiciones. Pero pensemos en algo. Punto número 1, incremento del impuesto de valor agregado, subida del ISD, que el Fondo Monetario le ha pedido que en el tiempo lo vuelva a disminuir al cero, ya que no ayuda, no apoya la inversión extranjera, pero de inicio fue una buena forma de recaudar valores adicionales. Amnistía tributaria no se cumplió en el 100%, no es lo tributariamente más apropiado, pero otra vez necesitábamos caja. Temas adicionales como las contribuciones sobre utilidades de años anteriores a las compañías, la contribución que viene ahora de la banca y del sector cooperativo. O sea, han sido formas de aplanar el terreno o de hacer los deberes con anticipación para que el Fondo Monetario haga todo esto. Y un tema supremamente importante, o dos temas supremamente importantes ante el Fondo Monetario. El uno, que ya lo anunció el presidente y me parece lógico con base, el quitar, no focalizar, el quitar el subsidio a los combustibles de menor octanaje. Y la otra, que es también parte del compromiso que lo dijo en su campaña, incluso no renovar cierto tipo de contratos en el sector público que de inicio le generarían un no pago, un ahorro de cerca de $1.000 millones. Y que también el Fondo Monetario le dice, oye, arregla tu casa, analiza en detalle ministerios o entidades públicas que no tienen razón de ser. No hay que quitarle el servicio al ciudadano, pero hay algunas que ya no se justifican por sí solas. Los ecuatorianos vamos a sentir estas medidas de beneficio para nuestra economía, nos vamos a tener esa percepción de que estamos mejor. Lo único que manda en cualquier tipo de actividad son los resultados. Y yo espero eso, María Mercedes, pero ya se está notando. No voy a hablar sobre las cifras de seguridad que planteó el presidente en su informe de la Nación, pero nadie puede negar que no se puede caminar por la calle con total libertad, como Avi lo comentaba, pero una ventaja es que no ha incrementado la inseguridad y de que ha bajado, no sé si en los porcentajes que mencionaba el señor presidente, pero sí ha bajado y se siente estabilidad. Ahora se está trasladando todo el concepto de análisis de seguridad a Manabí. Sí. Buena idea, porque se va a atacar con él a la cabeza en el lugar en donde en realidad están quemándose y pasando lo que está sucediendo. Esperemos, María Mercedes, por el bien, no del gobierno, sino de todos los ecuatorianos, que realmente eso pase y se sienta, porque no solo debemos vivir de percepciones, sino de realidades. Y que una realidad sea esa, la económica, la de seguridad, la de nueva inversión, y que el país tenga en manos y en continuidad de un presidente algo que realmente se pueda sentir en el mediano y principalmente en el largo plazo, cuando ya no estemos nosotros. Hemos conversado con el economista Freddy Ceballos el día de hoy, un análisis sobre el incremento del IVA, el valor agregado en los primeros meses. Gracias, economista. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí siempre. Con esto nos vamos a los deportes. Mili Zambrano nos va a dar un avance de lo que se viene en el segmento deportivo.